Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este vídeo de todos los sábados, las 4 claves de la semana que ahora terminan. Les habla José Luis Cárpatos y empezamos a grabar hoy sábado 28 de septiembre a las 9:13 de la mañana. Ya saben que en este vídeo nunca fallamos, prácticamente todos los sábados del año, incluidos festivos, navidades, verano, siempre está el vídeo aquí para intentar centrar el tiro de por dónde vamos desde los puntos de vista técnico, fundamental, cuantitativo y de varios. Espero que estén pasando una buena semana. Yo por mi parte, pues bien. El último lío de mi señora, eso que tenía en la cara, parece que por fin fue al cirujano, se lo sacaron y ya está cerrado eso por fin. Así que a ver si tenemos un periodo de más descanso. Un poco triste por la parte canina de la familia, porque el pobre ya cumplió 15 años este mes y el pobrecito está ya, ay señor, y da mucha pena. Ha sido un compañero muy fiel durante 15 años y a todos los efectos como si fuera un miembro más de la familia. Me da un poquillo de pena, pero bueno, cada día que siga con nosotros es un regalo y lo vamos a cuidar muchísimo. Por lo demás, pues bien, espero ver unas cuantas series más este fin de semana y mucho fútbol, como eso que no falte. Y más después de que mi Hércules la semana pasada pues ganó un partido difícil ante un rival nada fácil como es el Real Murcia, otro equipo histórico. Y bueno, pues parece que vamos a ir resistiendo. Tiene buena pinta eso para mantenernos como poco, ¿no? Así que a ver más fútbol este fin de semana. En cuanto a series, esta semana he terminado de ver El Silo. Me ha gustado mucho. Hay una parte central en la temporada que aflojea un poco, pero luego al final vuelve a apretar. Y el último episodio realmente me ha parecido magnífico, me ha gustado mucho. He intentado ver una película española que tenía buenas críticas, As Neves o algo así, en gallego. Es una película, el título está en gallego, As Neves creo que es. Un bodrio infumable. Ya no es que no recomiende la película, es que por favor no la vean, no pierdan un minuto de su vida viendo esa película, que no he visto un bodrio igual. Y las críticas, yo es que no lo entiendo a veces, que si cine independiente, que si no sé qué, espantoso. Y luego me he visto esta semana entera, casi todo durante el fin de semana, que tuve mucho trabajo viendo series. Bueno, pues he visto una serie de Apple Televisión que me gustó muchísimo, Presunto Inocente, muy buena. La típica serie de juicios así complejos y demás americana, muy bien hecha y con un capítulo final absolutamente apoteósico, tremendo. Muy buena la serie Presunto Inocente en Apple Televisión, la recomiendo totalmente. Y luego esta semana he estado hablando con unos clientes de Gloversiac, muy buena gente, también muy seriófilos como yo, y me han recomendado 4 series que iré viendo en los próximos tiempos, pero bueno, comparto con ustedes lo que me han recomendado porque me pareció que tenían un criterio excelente, coincidimos en muchas series. Eh, Todas están en Apple Televisión, Separación, Encerrado con el Diablo, The Night Of, la noche de, literalmente en inglés, y The Night Of, creo que está en Max o en Amazon, no me acuerdo dónde me dijeron. Y por último, El Conserje, una serie argentina que comentan que está realmente bien. Bueno, tenemos mucho trabajo los seriófilos, ¿eh? Como se nota que ya ha llegado septiembre y se están espabilando todos. Un poquitillo de propaganda antes de empezar. Les recuerdo que el mes que viene empieza ya el máster, 10ª edición. Y como les digo siempre, un máster muy serio. A veces por ahí veo que se usa la palabra máster con un poco de ligereza, pero no es este caso. Recuerden que es un máster certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca, que ha superado, es la 10ª edición, hemos superado ya todos los estándares de calidad que se requiere para este tipo de estudios con la certificación universitaria. Es un máster muy serio en el cual
pues tengo una asignatura propia donde cuento un poco todas mis estrategias y como les decía, pues va a empezar ya el mes que viene. Sí, atentos, también denle un vistazo a Intefi porque están también empezando ediciones de scalping, swing trading que da Judith Julia, realmente muy recomendables. Yo es una persona que fiché para la escuela y creo que puede desempeñar un papel magnífico. Y como siempre, pues recomendarles que le den un vistazo a Serenity Market siempre, porque creo que el trabajo que se hace, especialmente mis compañeros Diego Puertas, JJ Montoya, pues es magnífico. Están ahí todo el día, yo también, pero creo que su trabajo es más brillante que el mío porque lo hacen muy bien, todo el día ahí al pie del cañón y dedican más tiempo que yo aún. Y lo hacen muy bien, creo que es un muy buen sitio para encontrar información. Igualmente, les recuerdo que si entran en la web gloversia.com, pues ahí pueden acceder a todas las estrategias que asesoramos. Nosotros asesoramos a instituciones, pero ustedes pueden suscribir las estrategias en las instituciones a las que asesoramos. Tenemos un montón, dos ICAPs, un fondo de inversión, por cierto va muy bien, lleva el 24% este año. Marta lo está haciendo fenomenal en este fondo, tiene un ranking muy alto y también tenemos productos alternativos a mansalva, Gloversia Futuros. Esta estrategia la llevo yo personalmente. Empezamos este mes de septiembre, el mes ha empezado con bastante buen pie y también tenemos 3 estrategias de opciones. Lo bueno es que, por ejemplo, la que hago yo personalmente, exclusivamente, la de futuros, por ejemplo, con Gloversia Opciones 2 o Gloversia Opciones 3, tiene una correlación de menos 11 o menos 13%. Es decir, que si se combinan las dos, es espectacular. Que básicamente lo que pasa es que en los laterales ganan las de opciones y que cuando hay tendencia, las de opciones, si es hacia arriba, ganan también mucho, la de futuros gana mucho, y si es hacia abajo, las de las opciones se quedan más planas, pero la de futuros entonces, la que llevo yo, gana mucho, porque se coloca también largo y corto. Esta de futuros y las de las opciones tienen un mínimo, las instituciones que asesoramos piden un mínimo de 100.000, pero también se puede seguir con una menor cantidad de dinero, no de una manera tan eficiente. Desde luego lo más recomendable, si se tiene la cantidad, es hacerlo individualmente como cartera individual, pero bueno, está Gloversia Multimercados Equilibrada, que tiene un mix de 50% en la estrategia de futuros, 30% aproximadamente en la estrategia de opciones 2, y ahí se admite cualquier cantidad de dinero. Pero si se puede, es más... No recomiendo nada, no se puede recomendar. He dicho la palabra recomendar, lo retiro. Pero a mí me parece que es más eficiente con las carteras asesoradas. Quien tiene que recomendar a ustedes son las instituciones a las que asesoramos. Bien, antes de empezar, pues recordarles que no se puede, a partir de ahora, todo lo que diga son mis opiniones personales, no se pueden dar recomendaciones en este tipo de vídeos. También recordarles que no hay ningún patrocinador para nada lo que voy a decir a partir de ahora que me induzca a decir que si esto va a subir o bajar o que si este valor o que si el otro, para nada, no hay nada de eso. Y en tercer lugar, que tengo que advertir que debido a mi profesión principal, que es la de director de inversiones en Gloversia IAF, a la que me dedico en cuerpo y alma, con casi 60 millones de euros que tenemos asesorados en diversas instituciones, pues tengo un posible conflicto de intereses con mi otra actividad, que es la que están viendo actualmente como analista económico o informante económico, como lo quieran llamar. Procuro que no haya ningún conflicto de intereses, pero legalmente tengo que advertir que podría tener conflicto de intereses. Insisto en que no los tengo, pero hay que decirlo. Pues empezamos, si les parece, y empezamos con un poco de resumen de lo que ha pasado en la semana. Si una semana
lateral alcista en Wall Street. Ayer le falló Nvidia, si no ayer hubiera sido un muy buen día en el S&P 500 y Nasdaq, pero estos índices dependen demasiado de Nvidia y Nvidia lleva unos días. En general los 7 magníficos como que no lo tienen claro ya a estas alturas. Y ayer Nvidia, con esta caidita del 2,13%, pues imposibilitó que los índices S&P 500 y Nasdaq siguieran la corriente general, que fue extraordinariamente alcista. Y como pueden ver, si quitamos el efecto de Nvidia mediante el visionado del ETF RSP, con el ETF que replica todos los valores con igual ponderación en el S&P 500, pues como vemos, sí que subió, porque aquí no estaba el efecto negativo de Nvidia, más 0,36%. Al final, el normal bajó, este subió, pues más o menos un 0,6% de diferencia, que es bastante diferencia. Bastante diferencia. Como ven, no fue un mal día, al final se arrugó, pero no fue un mal día. Toda la jornada estuvo, mejor dicho, en máximos históricos. Y esto es lo que hay. La tendencia es fuertemente alcista. Vamos a ver cómo ha quedado la semana. Como podemos ver en el S&P 500, pues una subida del 0,6, moderada, pero subida lateral alcista, podríamos decir, el Nasdaq más 1,1. Sin embargo, las pequeñas compañías se quedaron atrás, menos 0,1%. Y eso que se supone que todo este ciclo de bajadas de tipos, pues es a quien más les favorece, pero menos 0,1%. En Europa, en cambio, muchísimo mejor que en Wall Street, muchísimo mejor. Más 2,7% el Stoxx 600. ¿Por qué? Pues por esto. Miren la barbaridad de subida que ha tenido la bolsa china. Impresionante, más 15,7% en la semana. Ahí queda eso, más 15,7% en la semana. Y cuando nos vamos a cestas temáticas, como vemos, la cesta temática que más ha subido es la de ADRs chinos en Estados Unidos, con un subidón del 25,46%, casi nada. Los sensibles al Bitcoin más 14,18%. Y de nuevo volvemos a cosas relacionadas con China. Los valores más sensibles al cobre más 12,21%. China, esto es China. Y ya directamente los valores con más exposición a China, aparte de los propios ADRs chinos. Recuerden que el ADR es una figura por la cual los valores extranjeros cotizan en Estados Unidos. No voy a desarrollarla, porque con eso sobra. Pero los valores que cotizan normalmente en Estados Unidos con exposición a China, no los propios valores chinos, 5,50%, también debido a China. Fíjense, si hacemos los pares estos famosos que ellos calculan, China contra valores de Internet en Estados Unidos, más 26,55. Madre mía. ¿Y quién lo ha hecho peor? Pues valores relacionados con la obesidad, esto que está muy de moda, menos 4,36. Bancos regionales, ojo con esto, menos 2,69. Y en cestas, pues duración larga contra duración corta, menos 2,95%. Vamos a hablar un poquito de China, porque ha sido la clave de la jornada, pero antes reflexionemos sobre una cosa. Ya he dicho que los 7 magníficos... Ya han visto el gráfico de Nvidia hace un momento, no es un gráfico para el repique de las campanas, ni muchísimo menos, y están sirviendo ahí un poco de freno. Pero es importante que veamos que las métricas que tienen actualmente los 7 magníficos, aunque están caras, son unas métricas caras, no hay ningún regalo en los 7 magníficos, sobre todo en Nvidia, pero si comparamos en cómo se estaba antes del pinchazo de la burbuja del 2000, nada que ver. Y para eso es ideal esta tabla. 7 magníficos contra los tecnológicos en la burbuja del 2000. Bien, la tabla es una tabla que, bueno, esta métrica a mí no me gusta usarla, yo no la aconsejo. Aquí lo que te pintan es el PER forward a 24 meses. Es decir, el PER que se supone que se va a tener en función de las previsiones de beneficios que la compañía o el mercado está dando, que luego pueden ser verdad o pueden ser mentira. Entonces esto es demasiado suponer, y 24 meses también es demasiado suponer. Pero bueno, es una métrica, y total, para la comparación nos sirven.
Entonces, con las debidas precauciones, o sea, no analicen la métrica en sí, pero sí que me quedo con el promedio de que los valores top de los 7 magníficos ahora mismo tendrían un promedio de 23,9 en ese PER, que es muy caro, pero bueno, nada más que eso. Pero en el momento en que se fue a pinchar la burbuja del 2000, los top en ese momento, que eran Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, IBM, jolín, qué pequeñito lo han puesto, y eso que llevo las gafas puestas, Lucent Technologies y Nortel estaban con un promedio de 52, prácticamente el doble. Entonces, podemos asegurar que los 7 magníficos están caros, especialmente Nvidia, pero no están en el nivel de burbuja que se llegó a estar absolutamente insostenible en el año 2000. Aunque esta métrica sea un tanto dudosa y muy sui generis, es lo que hay. Este era el Nvidia de aquella época, siempre es bueno recordarlo, Cisco. Estaban desarrollándose las redes de Internet, Cisco no tenía competencia, los productos que hacían se decía que eran muy difíciles de igualar, que iban a ser los reyes de Internet, después de no sé cuantísimos años, siglos y milenios, y que, bueno, tenían un margen enorme, se decía que el margen era imposible de erosionar, y que, sobre todo, lo mismo que se dice ahora de Nvidia, que es imposible en varios años de igualar los productos que fabrican, que su margen no se va a deteriorar. Todo esto yo ya lo viví en aquella época, es lo bueno de ser un poco viejo, ¿no? Y se decía exactamente lo mismo, lo mismo. Y un buen día, pues pasó esto. Se cayó de 51 a 5. ¿La compañía empezó a ser mala? No. Simplemente sí apareció la competencia, simplemente sí le erosionaron el margen y la compañía siguió siendo una buena compañía. De hecho, volvió a remontar, como vemos, pasó de 5 a lo que está de nuevo ahora en 52,85, pero le llevó muchos años hacerlo y muchas consolidaciones y muchas cosas. Esta realidad a veces no la queremos ver, pero bueno, cada uno tiene su opinión, pero al final las cosas son como son y pueden pasar muchos años y parecer que son otra cosa, pero al final la lógica se termina por imponer. ¿Esto quiere decir que piense que Nvidia está cerca de un ajuste brutal de este tipo? No creo. No creo que por el momento se vea eso, pero tarde o temprano sí creo que se verá. Y si habrá erosión de margen, le llevará un año, llevará 2, o llevará 6 meses, pero sí habrá erosión de margen, sí habrá otra gente que fabricará productos igual de buenos y la compañía seguirá siendo muy buena, ganando mucho dinero, pero habrá que hacer ajustes en su valoración. Bien, hablábamos de China y aquí en el paper que estábamos viendo antes, pues nos ponen un ejemplo de cómo los ETFs más habituales de China tuvieron un volumen de entradas durante la semana absolutamente récord. Nunca en la historia se había comprado tanto ETF relacionado con China como se ha comprado durante la semana. La subida ha sido impresionante. La propia bolsa china nunca tuvo tantas entradas de dinero en una sola semana como desde el año 2008. Ha sido absolutamente fundamental y esto explica por qué Europa lo ha hecho mucho mejor que Estados Unidos. La explicación es muy fácil. Estados Unidos está mucho más expuesta a la tecnología que Europa. Cuando se sube por la tecnología, Europa se queda atrás porque el sector tecnológico europeo es muy pequeño y más pequeño que va a estar si dejamos que Europa siga en la decadencia que está entrando mientras todo el mundo se encoge de hombros. Pero en cambio, la exposición a China de Europa es muchísimo mayor que la exposición de Estados Unidos, que es pequeña, entre comillas. Porque en Europa hay 3 sectores, que son el de lujo, el de materiales básicos y el de automoción, que dependen muchísimo de China. Entonces, claro, durante la semana, debido a este subidón de la bolsa china, pues estos sectores en Europa han volado literalmente. Fíjense lo que ha hecho Louis Vuitton y en general todo el sector de lujo. La subida ha sido tremenda. Louis Vuitton ha terminado por subir en la semana, ya les digo que la mayoría de valores de lujo exactamente igual.
un 21,83% en una semana, que no está nada mal. Este sector había sufrido muchísimo por China y ahora de repente pues le viene el rebote. El sector de automoción, pues igual, fortísimo rebote, gracias a todo esto que está pasando en China, casi un 8%, tanto como el de lujo, pero también muy bien. Bueno, ¿y qué ha pasado en China? ¿Por qué se ha subido tanto? Pues porque esta semana, por fin, después de defraudar al mercado durante muchísimo tiempo, el gobierno central chino ha dicho basta ya. El deterioro de la economía china era terrible, evidentísimo, y finalmente pues han lanzado un paquete de medidas realmente impresionante. Han bajado los tipos de interés en todos los plazos, rúbricas, repos, tipos de interés normales, hipotecarios, en todo. Han bajado fuertemente las reservas bancarias. A los bancos se les pone unos requisitos de capital para poder operar. Si tú le rebajas a los bancos esos requisitos de capital, evidentemente a los bancos se les queda menos dinero bloqueado y es dinero que le cae a la economía. También han tomado medidas hipotecarias para favorecer el mercado hipotecario bastante importantes, como por ejemplo que las cantidades que haya que dar a cuenta por las compras sean mucho más bajas, que los préstamos tengan los tipos más bajos, que sea más fácil conseguirlos. Han diseñado un paquete de deuda grande de cerca de 300.000 millones de dólares destinado a inyecciones urgentes en la economía para revitalizarla. Parece que van a comprar acciones en mercado a través de los bancos estatales para levantar también, o han estado haciéndolo. Y bueno, pues todo esto ha generado un cierre de cortos absolutamente brutal por parte de los hedge funds que estaban cortos en toda la tendencia bajista. Y como es lógico, pues ahora al tener este rebote tan fuerte, pues ha habido muchísimo cierre de cortos y también ha entrado mucho dinero real de gente que quería entrar en China y que estaba esperando a que se diera la vuelta para poder entrar. No es nuestro caso. Nosotros en Gloversia no entramos yo no entro en China. Como director de inversiones no, ya lo he explicado muchas veces. Temas de ese país, no me parece fiable dejar los ahorros ahí con el régimen político que tiene y las circunstancias político-económicas que hay ahí. No se puede controlar, no se puede auditar, no sé, pero bueno, esa es mi opinión. Hay muchísimos inversores que sí que les parece adecuada una inversión ahí y es totalmente respetable y válido y se están tirando ahora por de cabeza pensando que pudiera ser que tras tantas caídas pues la posibilidad de subida aún pueda ser bastante potente. Todo esto ha desencadenado esa onda expansiva gigante y con todas esas consecuencias, como el mercado europeo pues depende tanto de China, ya han visto Louis Vuitton, cerca de la cuarta parte de su valor ha subido una sola semana, pues de ahí que Europa, como han visto en el paper, pues lo haya hecho muchísimo mejor. Ha sido decisivo lo que ha pasado en China. También, y hablando de Asia, no perdamos de vista el movimiento que tuvo ayer el yen japonés. Fíjense que el yen subió el 1,99% frente al dólar y el euro perdió el 1,78% también frente al yen. O sea, un yen potentísimo. ¿Por qué se ha revitalizado? Por motivos políticos. Porque el partido que maneja el cotarro allí, pues parece que han puesto, que va a poner en el poder a una persona de la línea dura, que tiene ideas más radicales de las que se tenían hasta ahora sobre política económica y sobre política monetaria, fiscal y demás. Y bueno, pues esa es la reacción. No sé esto hasta qué punto va a ser bueno para los bonos o no va a ser bueno. Esto ha sido clave en la semana. China. Ya lo hemos analizado. Ha tenido derivadas que han llegado hacia todos los lados. Y sobre todo, importante para Europa. Y en Wall Street, pues ha sido una pena que SP500 y Nasdaq, por el freno de los 7 magníficos que están ahí como atrancados, pues no hayan podido aprovechar del todo. Menos del todo. Sí que han aprovechado, pero no del todo. Pero ha sido importante. Además, ha habido un segundo factor alcista, que eso apareció en el último tramo de la semana, muy importante también.
Y ese factor alcista pues han sido los datos de inflación. Como pueden ver aquí en el resumen del paper lo pone, el SP500 toca nuevos máximos históricos en la semana con los inversores pues contentos por este ciclo de bajada de tipos que ha iniciado la Reserva Federal, que ya lo comentamos la semana pasada. También contentos por la fuerte evidencia de inflación benigna. Y encima con datos macro que no han sido demasiado débiles. La verdad es que en la semana han sido buenos, es decir, que para el mercado se cierra el círculo perfecto. Según el mercado, aterrizaje suave, inflación controlada y una Reserva Federal dispuesta a bajar los tipos al mercado. Le da igual que baje un poco más o que baje un poco menos. Ahora mismo hay moneda al aire sobre lo que va a hacer en la próxima reunión. Será prácticamente la mitad de posibilidades a que pueda bajar 50 puntos básicos o 25. Pero al mercado eso le da igual. El mercado lo que quiere es inflación controlada porque eso garantiza que los tipos más rápido o más lento van a seguir bajando, pero que haya aterrizaje suave. Yo ya saben que no estoy muy de acuerdo con la teoría del aterrizaje suave, pero esa es mi opinión y de momento no hay evidencias, salvo que te pongas a rebuscar como hacemos habitualmente, de lo contrario. ¿Qué ha pasado con la inflación? Pues que en primer lugar en Estados Unidos tuvimos ayer la publicación de la cifra de PCE. Ahí tiene lo que significa PCE, las siglas, Personal Consumption Expenditure. Bueno, pues se publicó este PCE que ha quedado muy bien, un 2,2%. Ahí lo tienen, sería la línea verde oscura. Un 2,2%. Ya prácticamente una décima menos de lo esperado, ya prácticamente pegado al objetivo de la Reserva Federal del 2%. Cuando la Reserva Federal habla del 2% no se refiere al IPC, se refiere a esto, y está en el 2,2%, es decir, que está prácticamente pegado al objetivo. Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿eh? No se refiere al IPC cuando hablan del 2%, se refiere a esta medida de inflación. La subyacente, bueno, pues dentro de lo previsto, un poco más alta, pero también lleva buen camino. 2,7%. Esto ha tranquilizado mucho los ánimos en Estados Unidos. Y además ahora cada vez está más de moda pues el ver las métricas estas más cortas, tomar tramos de 3 meses y anualizarlo, o tramos de 6 meses. Entonces, si nos fijamos en el tramo de 3 meses, pues que sería la línea azul clarita, pues el PCE se mantiene en zona de objetivos, totalmente. Y la de 6 meses pues está acercándose a toda velocidad también a la zona de objetivos de la Reserva Federal. Si añadimos a esto que en Europa las cifras también han sido muy buenas, en concreto se dieron las cifras de España y de Francia y no han podido ser mejores. La verdad es que sorprendieron a todo el mundo, porque en España acabaron en el 1,5% cuando se esperaba el 1,9%, y en Francia quedaron en el 1,2% tan solo cuando se esperaba el 1,6%. Esto en Francia es bueno porque la inflación baja, pero Francia hay muchos problemas. Es una demostración de que hay problemas, posiblemente la demanda interna no ande demasiado bien. Los problemas políticos de Francia le están haciendo mucho daño a su economía. Y esta semana pues hemos visto un fenómeno muy raro que no se veía desde el año 2008. Y es que la rentabilidad de los bonos franceses a 10 años ha superado a la de los bonos españoles a 10 años. Es decir, que por primera vez desde el año 2008 la prima de riesgo, digamos, de Francia es superior por los problemas políticos que tiene a la prima de riesgo de España. Hasta ahora, la de Francia, pues como corresponde más hacia los países centroeuropeos, estaba siempre indefectiblemente más baja. Bueno, pues ya no es el caso. Ya que hablamos de cuestiones con los spread, pues es muy importante también destacar como podemos ver aquí, en Estados Unidos, la inversión de la curva de tipos parece que ha terminado, y esto estaba tomado a fecha del jueves, como ya se ha estabilizado la desinversión de la curva de tipos. Ya estamos, hasta ahora cada vez que se desinvertía era por muy pocos puntos básicos, pero ahora ya es una cosa mucho más apreciable. Parece que esta vez sí que se está desinvirtiendo definitivamente la curva de tipos.
¿Y esto qué significa? Pues ya lo saben. Históricamente no ha habido ningún fallo al respecto. Igual esta vez es el primero, no lo sé, no tenemos la bola de cristal y hay que ser razonables. Pero históricamente y hasta ahora, cuando tras un periodo de inversión de la curva de tipos amplio, como ha sido este caso, de cerca de 2 años, cuando venía la desinversión de la curva, ahí ya se ponía el contador a cero y aproximadamente 6 meses llegaban siempre las recesiones indefectiblemente, en promedio. Es decir, podríamos estar hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, como marzo, o por ahí. Esto es importante, lo queramos ver o no. Lo que pasa es que siempre te dicen que esta vez va a ser diferente, que esta vez la subida de la economía va a ser estable, etc. Miren, aquí tienen el marcador de lo que pasa tras las desinversiones. Esto es un gráfico de Haber Analytics y Goldman Sachs. Lo que te marca aquí como cero es en el momento en que tras haber estado invertida la curva de tipos, se desinvierte. Es decir, exactamente lo que está pasando ahora. Entonces, ¿qué hace el SP500 a continuación de una desinversión de la curva de tipos? Justo lo que está pasando ahora. Pues lo importante de todas estas líneas sería la línea azul oscura, que es cuando aparece la recesión al cabo de unos meses. El mercado ya, desde el momento en que se produce la desinversión de la curva de tipos, ya no sube más, se queda en lateral y luego se cae con bastante profundidad. En cambio, si no hay recesión, tras la desinversión, el mercado sigue subiendo tranquilamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues cada uno tiene que hacer su propio análisis. Nos quedaría un escenario por analizar que sería la línea azul punteada, como pueden ver, sería si cuando se produce la desinversión ya se está en recesión. Esta sería ya se está en recesión, la línea azul cuando la recesión aparece en los próximos 12 meses, la línea roja sin recesión. No parece que se esté ahora mismo en recesión. Este escenario te produce turbulencias en 3 meses, pero a partir de ahí sube muchísimo. Es un buen escenario, pero no parece que estemos ahora mismo en recesión. Entonces, a usted le corresponde el análisis, esto no es tan fácil. Va a haber recesión, se cumpliría entonces mi hoja de ruta, que podría ser turbulencias aún en octubre, una turbulencia que otra por ahí, subida en noviembre, diciembre después de las elecciones, y un principio de año 2025 con el mercado barruntándose, que no estaba tan bonito como parecía lo del aterrizaje suave, con una caída normal si no vamos a entrar en recesión y una caída grave y preocupante si estamos en recesión o si se va a entrar en recesión. Esa sigue siendo mi modestísima hoja de ruta por el momento. ¿Qué tal es la estacionalidad de octubre? Bueno, siempre con las debidas precauciones, porque también era muy negativa la estacionalidad de septiembre, de la segunda quincena. Los problemas vinieron en la primera quincena, luego ha estado bien, no se ha cumplido demasiado la estacionalidad, pero bueno, nunca se sabe. La estacionalidad de octubre, pues no es demasiado maravillosa. Estamos en año electoral, entonces la gente de Almanac Trader pues ha calculado qué pasa en octubre, los años electorales, desde 1950, y como pueden ver, el SP500 tiene un promedio de bajada estacional en este mes, cuando es año electoral como este, del 0,9. Ha subido de los últimos 18, en las últimas 18 ocasiones ha subido el 50% de las veces, y para el Nasdaq tiene una estacionalidad especialmente mala, con un promedio de bajada del 2,2% y tan solo 4 al alza, y en cambio 9 a la baja, 4 años al alza y 9 años a la baja. Para el Russell 2000 también estacionalidad mala, menos 2,4%, 4 al alza, 7 a la baja. Puede ser un mes con alguna turbulencia que otra, sería lo más normal que hubiera por ahí para ya una subida bastante limpia en noviembre y diciembre, aunque no es seguro. Podríamos saltarnos, como nos hemos saltado en septiembre, la turbulencia. Bueno, en septiembre hemos tenido turbulencias también, qué diablos. ¿Y qué eventos podrían generar volatilidad? ¿A qué eventos tenemos que estar atentos? Esto lo publicaba
creo que fue Goldman o 0G, no estoy seguro, ya pido disculpas. Bueno, el viernes jueves teníamos a Powell y el Producto Interior Bruto, esto no generó demasiado movimiento, y ayer tuvimos al PC, y a partir de ahora, que viene lo interesante, pues tenemos que estar atentos a la publicación del dato de IPC a mediados del mes que viene, que puede generar un pico de volatilidad, a la conferencia de Tesla sobre los robotaxis. Según Goldman, creen que ese evento puede generar bastante volatilidad, porque Tesla es uno de los 7 magníficos y puede arrastrar al mercado. Yo añadiría el dato de empleo de primeros de octubre, no lo pone aquí, yo sí que lo añadiría, creo que es este pico de aquí, creo que es. Sí, porque sería el viernes 4, yo creo que es este pico, y ya a partir de ahí el gran evento de volatilidad pues sería las elecciones de Estados Unidos, para ya después pues posiblemente el mercado poder estar bastante más tranquilo. Al final había olvidado mostrarles este gráfico, aquí ven la subida de esta semana en China. Aquí faltaba por actualizar el viernes, que subió un 3% más. La mejor subida desde el año 2008 en la bolsa china, que se dice pronto. Algunas cuestiones para apuntar mi teoría de que no es tan bonito todo como lo pintan y que a lo mejor sí que hay posibilidades de que no sea el aterrizaje tan suave. Pues por ejemplo, apuntaría este gráfico que ha salido esta semana con el ahorro que hay ahora mismo en Estados Unidos. La tasa de ahorro, quitado todos estos líos que hubo tras el COVID y demás, pues es la más baja desde la gran crisis financiera del 2008. Con esta tasa de ahorro tan baja, pues hombre, evidentemente el granero de donde tiene que salir el consumo parece agotado. Y esto, si lo comparamos con el uso que se está haciendo de las tarjetas de crédito, que se están disparando, pues no parece muy fiable un consumo que se basa en las tarjetas de crédito. Esto es un problema para que el tema económico de crecimiento, sobre todo, pueda desarrollarse bien. Otro de los protagonistas de la semana ha sido el petróleo, factor importantísimo. Hemos visto que se han dado datos muy benignos de inflación, y una parte importante de que se hayan dado esos datos benignos de inflación, pues la ha tenido la fuerte caída que ha tenido el petróleo, y que, bueno, no viene de nuevas, ¿no? Pero esta semana se ha acelerado mucho, y a pesar de la subida del viernes del 0,75, como vemos, el petróleo está tan solo a 68,18, que esto es un precio tirado. Es que cuando vemos lo que nos piden en la gasolinera comparado con lo que nos pedían, ¿se acuerdan? Lo que marcaban los surtidores cuando estábamos en el pico ese de inflación, a lo que marcan ahora, pues ha bajado mucho. Así que pues esta caída del petróleo pues es muy buena para la inflación, es buena para los bonos y es buena para las bolsas. ¿Por qué ha bajado esta semana tanto el petróleo? Y más teniendo en cuenta que la situación geopolítica se ha complicado mucho, la tensión entre Israel y el sur del Líbano es máxima, pero el petróleo a pesar de eso ha caído. Pues ha caído por los comentarios que parece que son reales de que Arabia Saudita no puede resistir más esta producción tan baja y va a aumentar su producción en diciembre. Ese ha sido el problema. Arabia Saudita ya se ha ocupado de maquillar, como hacen los políticos de todos los países, de hacer creer que no es para tanto, que eso es una medida, no sé qué contexto y todo lo que ustedes quieran. Pero el mercado lo ha interpretado de otra manera. Los países de la OPEP Plus no se pueden permitir estos niveles de producción tan bajos, y Arabia Saudita, que siempre ha tenido una política de defender precio del barril $100, cosa que no ha conseguido desde hace ya mucho, pues iba a tirar la toalla al respecto. Y ya no iba a tener un objetivo de precio de barril, y por lo tanto, pues parece que tiene la intención de producir lo que tenga que producir. Esto el mercado lo ha captado y ha supuesto pues muy fuertes bajadas para el petróleo durante la semana, para alegría de los demás, de la economía y de todo el mundo. Si volvemos al paper de resumen semanal, pues como vemos en la semana el petróleo ha bajado 4,6%, el oro ha subido otro 1%, sigue en zona de máximos históricos, va fenomenal. Ahí lo tienen, imparable, súper alcista.
el sistema del RSI sigue dando alcista, dio una señal de compra más o menos en 2511. Miren por dónde está, zona de máximos históricos, y la resistencia la tenemos que fijar en la banda de Mogilev, que está abierta hasta aquí, 2.764 dólares por onza Troy. Ahí donde vamos a fijar la resistencia. Por debajo, pues últimamente se ha mantenido bien por encima del Kijun. Vamos a ponerle la zona de soportes en 2.609. Pero de momento la tendencia es abrumadoramente alcista. El Bitcoin lo ha hecho también bien durante la semana, ha pasado la media de 200, 4,8%. Y el VIX pues ha subido 5%, no es una cosa muy allá, hasta la zona 16,96. A pesar de que está lateral bajista bastante tranquilo, sigue en un tono algo alto. Ya saben que se considera mucha volatilidad por encima de 20, pero 16,96 tampoco es una zona tranquila, ¿eh? Es una zona de cierta inquietud. Cuando está tranquilo se mueve por debajo de 15 normalmente. Vamos a darle ahora un vistazo a otro tema importante, muy importante, que es el tema cuantitativo. Vamos a centrar el tiro porque hay aquí un factor que puede cambiar mucho las cosas a partir del lunes y necesitamos saberlo. Me voy a apoyar para ello en el magnífico resumen semanal que hace mi compañero JJ Montoya Cuantitativo. Es magnífico. Si quieren suscribirse lo pueden hacer, es gratuito. Entren en su Twitter, ahí tienen las referencias. @JJ Montoya. JJ explica muy bien en el paper, solo voy a citar algunas cosas, el siguiente tema. Como hemos estado viendo durante toda la semana en los vídeos de diario, ha aparecido un nivel un poco raro en 5.750, donde hay una cantidad de puts extraordinaria y que el mercado no puede con ese nivel. De puts no, perdón, de call, de opciones de compra. Fíjense lo que hay ahí, el 5.750. Eso es una cosa extraordinaria. Hay muchos calls ahí. Cuando miras los mapas de gama acumulada, pues te das cuenta de que el mercado tiene una gama positiva muy importante. Esa gama positiva lo que hace es que el mercado esté muy poco reactivo. De ahí ese lateral alcista en el que nos hemos movido toda la semana en el S&P 500. Recuerden, no se compliquen mucho la vida con la comprensión de estas cosas. Ustedes piensen que un mercado, cuando les digo que tiene la gama positiva, es muy poco reactivo. Es decir, no se tiende a perseguir ni las subidas ni las bajadas, todo va lento. Pero un mercado con gama negativa es un mercado extraordinariamente reactivo. Es decir, cuando estamos en gama negativa, las caídas se pueden hacer gigantescas y los rebotes cuando llegan, brutales. Entonces es fundamental que sepamos en cada momento cuando estamos en gama positiva y estamos en gama negativa. ¿Cuál es la cuestión? De que estamos en gama positiva, sobre todo por este lío que hay aquí montado en 5.750, sobre todo con calls. Pero como explica muy bien mi compañero JJ, esto va a vencer el lunes y esta barrera va a desaparecer o se va a moderar. ¿Por qué el lunes? Pues porque vencimientos de opciones hay muchos. El primero y más importante es el tercer viernes de cada mes, pero el 30 de cada mes también hay un vencimiento importante. Y este lío que ven aquí de 5.750, que está frenando una y otra vez todos los intentos de subida del S&P 500 Spot, se va a amortiguar mucho precisamente en ese vencimiento del lunes. Aquí vemos como lleva varios días rondando la zona 5.750, aquí se paró en 40, poco más del 50, llegó a 60 y pocos, no puede. Ahí es donde está ese muro que acaban de ver. Entonces al mercado le cuesta mucho pasar eso, porque hay una posición gigantesca que actúa como resistencia. Bueno, Bank of America explica esa posición, dice que esa gama positiva tan alta se debe a los calls del S&P 500 en 5.750 que tienen vencimiento el 30 de septiembre. Dicen que ahí hay una posición larga de aproximadamente 40.000 contratos. Por eso vemos que esto está así y que esto está causando que la volatilidad sea más baja durante el día. Pero Bank of America avisa
de que el lunes esta posición va a expirar, lo que va a reducir significativamente la gama en el mercado. Es decir, que a partir del lunes, avanzada la sesión en Estados Unidos, el mercado podría empezar a ser más reactivo y no tan indolente como ha sido en los últimos días. Ténganlo muy en cuenta. Aquí traduce mi compañero también varios párrafos de McElligott y fíjense cómo McElligott acaba comentando que después de fin de mes el mercado tendrá más libertad de movimiento porque la gama dejará de estar tan ajustada. Se refiere a que como vamos a tener ese vencimiento, es que es una barbaridad lo que hay ahí, como vamos a tener ese vencimiento tan importante, pues esta barrera va a menguar mucho y el mercado pues podría pasar. Aquí fíjense este gráfico que pone McElligott, después de finales de mes, usted ahora verá libertad de movimiento con la gamma que dejará de ser tan positiva porque esta posición va a vencer. Todos son advertencias de todos los expertos cuantitativos. Esto no necesariamente tiene que ser malo, puede ser bueno, no sabemos. Lo único que sabemos es que por culpa de esa posición que va a vencer, el mercado ha estado con muy baja volatilidad en los últimos días. La volatilidad realizada a 5 días ha sido casi nula. La realizada, recuerden que es la real, la que se calcula con una fórmula matemática, mientras que la volatilidad implícita es la que descuenta el VIX. Son expectativas sobre lo que va a hacer la volatilidad. Entonces, el hecho de que la barrera desaparezca no tiene por qué ser malo. A lo mejor, precisamente al no estar la barrera, es cuando el SP500 pasa ya por ahí y sube con mucha más fuerza. No lo sabemos. O puede ser que al desaparecer la barrera, la gamma del mercado baje, el mercado ya no esté tan gamma positiva y entonces esté mucho más reactivo y pueda caer. No sabemos. Pero la cosa, el régimen de volatilidad es que va a cambiar. Esa es la cosa que tenemos que quedarnos en la cabeza a partir del lunes y debemos conocerlo. Y esto seguro que no lo van a ver en la prensa económica. Así que esa es nuestra misión de destacar este tipo de cosas de fontanería del mercado. Miren, para intentar explicarles esto mejor, le he pedido al ChatGPT, que para estas cosas es mejor que yo, que nos explique qué significa que el SP500 tenga la dealer gamma muy positiva. ¿De acuerdo? Entonces dice, la gamma se refiere a la métrica relacionada con la exposición que tienen los dealers, que son los creadores de mercados, a los movimientos del índice subyacente. Bien, pues fíjense. Cuando tiene el mercado la gama positiva, significa que si el mercado sube, los dealers necesitan vender más acciones del SP500 para ajustar sus coberturas, mientras que si el mercado baja, necesita comprar más acciones para mantener la cobertura. Piensen un poco, aunque no lo entiendan muy bien. Gamma positiva significa que los dealers hacen lo contrario que el mercado para ajustar sus coberturas. Si el mercado sube, venden el subyacente, y si el mercado baja, compran. Van al revés. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a que lo dejan el mercado estable, porque hacen lo contrario, frenan al mercado tanto en las alzas como en las bajadas. Y aquí lo explica. Dice, cuando la dealer gamma es alta y positiva, los dealers están constantemente ajustando sus coberturas de tal manera que tienden a reducir los movimientos extremos del mercado. Este proceso genera un efecto amortiguador en la volatilidad, ya que los dealers van al revés. Compran cuando cae y venden cuando sube. Las bajadas no prosperan porque ellos se ponen a comprar y las subidas van muy lentas o prosperan poco porque ellos se ponen a vender. Creo que ahora sí que lo habrán entendido, espero. ¿Y qué pasa cuando está negativa? Pues cuando está negativa, los dealers refuerzan el movimiento de mercado con sus acciones de cobertura. Es decir, si el mercado sube, compran más, y si el mercado baja, venden más para ajustar sus coberturas. Olvídense de lo que hay detrás de esto, solo piensen en la consecuencia, gamma positiva, van al revés, cuando sube venden, cuando baja compran y entonces amortiguan y el mercado se mueve poco. Cuando pasamos a gamma negativa, los dealers van a ir en la dirección del mercado, como el mercado caiga lo van a reforzar, si el mercado rebota, van a reforzar el rebote. Entonces fíjense esto que es un factor olvidado, en lo que no se fija nadie, y que es absolutamente vital si es el motor del mercado, es lo básico. Un dealer gamma muy positiva es una señal de estabilidad en el corto plazo
Y no lo pone aquí porque le he preguntado por la positiva solo, pero la negativa sería justo al contrario. Bueno, espero haber sido didáctico y que se me entienda. Desde un punto de vista técnico del spot, estamos en máximos históricos. Está muy claro que el soporte está aquí en los máximos históricos anteriores. Clarísimo, 5.660. Por debajo de 5.660 podemos tener un poco de reactivación de intentos de corrección. Por arriba no hay resistencias conocidas y para eso tenemos que usar las bandas de Mogilev, como ya hemos explicado muchas veces, que son muy útiles en estos casos. Resistencia en 5.800. Para eso tendrá que esperar al lunes que desaparezca esa posición 5.750 y si tiene ganas de subir, ahora sí que le va a ser más fácil llegar. O no, o a lo mejor lo que hace es bajar. Si pierde 5.660, estaremos atentos, tendría peor pinta. Siguiente soporte que se encontraría sería el Kijun en la zona de 5.584. El gráfico más importante de la semana. Y no es bueno. Y no es nada bueno. ¡Ay, madre mía! Esto es otra de las razones que me llevan a pensar de que a principios del año 2025 podemos tener algún revolcón de envergadura. Una de dos. O se ha roto definitivamente la correlación histórica tan altísima que tenía el mercado con la liquidez que hay en cada momento, o vamos a ver a la Reserva Federal inyectando más liquidez de lo que está diciendo hasta ahora y al mercado cayendo más de lo que nos creemos para que esto converja. O se ha roto la correlación o no hay otra solución. O esto nos lleva indefectiblemente a una caída seria en el año 2025 del mercado, mientras a la vez la Reserva Federal aumenta la liquidez. ¿Qué es más posible? Pues creo que es más posible lo segundo, pero desde luego no es seguro. Pues a lo mejor se ha roto la correlación, pero no sé por qué me extraña. Mercado yonki de esto está siendo capaz de subir por sí mismo. Como vemos en la semana, la liquidez ha vuelto a bajar y notablemente, mientras que la capitalización del mercado, recuerden que esto no es el S&P 500, sino la capitalización de todo el mercado bursátil de Estados Unidos, ha seguido subiendo y la divergencia nunca se había visto. La última vez que apareció una divergencia, que fue mucho más pequeña, fue aquí, en el año 2023, y pasó lo que les he estado diciendo antes, que es lo más probable. La liquidez subió y a la par el mercado cayó mucho. Se igualaron y entonces se volvió a abrir otra vez la divergencia. Estamos en otro dilema que debe usted analizar usted mismo. Yo no puedo ayudarle. Yo tengo mi opinión, pero puede estar equivocada. Es como el dilema de si va a haber recesión o no, porque de eso va a depender lo que pase a principios del año que viene, perdón. Pues esto es lo mismo con las reservas. ¿Se ha roto la correlación o no se ha roto y va a pasar esto, que la bolsa baje y que la liquidez suba? Esto es lo más probable, pero quién sabe. De momento no es este un factor a corto plazo. Esto puede estar varios meses más así, pero no indefinidamente. Un factor muy importante que vamos a tener que tener en cuenta para lo que queda de año y para el año 2025 es el factor recompras. Recuerden que la fuente de entrada de dinero más importante de las bolsas no está en los particulares, no está en los institucionales, está en las recompras de acciones propias, con muchísima diferencia. Bueno, pues Goldman espera que lo que queda de año, una vez que pase este blackout de recompras, que terminará pues como dentro de un mes o así, sean muy fuertes, noviembre y diciembre sean muy fuertes entrando recompras, y en el 2025 se bata récord histórico de recompras. Eso va a ser un factor importante que tendrá el mercado a su favor. Salvo que se inicie una fuerte caída, porque las compañías cuando se inician las fuertes caídas cortan las recompras, como pasó con el COVID, y ahí ya no hay previsión que valga. Pero a priori las recompras pueden ayudar mucho, de momento a finales de año. Respecto a este blackout de recompras que estamos teniendo ahora, Goldman ha comentado varias veces en la semana que se está compensando porque los CTAs, tanto durante la semana pasada como durante la semana que viene y hasta mediados de la siguiente, van a estar comprando. Y, según Goldman, más o menos en las cifras similares a las que entraban por recompras.
Por lo tanto, el blackout de recompras de momento no se ha notado y de momento no se va a notar durante, digamos, 10 días más al menos. Y para terminar, antes de meternos ya con el paper de Hartnett y finalizar el vídeo, una tabla que a mí me ha parecido muy curiosa, muy interesante, y es, se me queda un poquito cortado el gráfico. Bueno, lo he abierto con el Paint y aquí sí que se ve bien, aunque se me ha desplazado un poco a la izquierda, pero se ve muy bien. Esto es el ranking de potencias mundiales según su Producto Interior Bruto en 1980, 2000, 2022 y las proyecciones 2050-2075. Como vemos, desde los años 80 Estados Unidos es la principal potencia mundial, pero para el 2050 Estados Unidos sería desplazado por China. Y en el año 2075 sería desplazado por China y por la India, por los dos, y pasaría a ser la tercera potencia en cuanto a Producto Interior Bruto. En el segundo lugar ha estado siempre Japón, pero ya ha perdido su plaza por China. Como vemos, en el 2050 Japón va a perder muchas plazas y en el 2075 muchas más aún. Alemania igual. En el 80-2000 era la tercera potencia, ahora está la cuarta. Para el 2050 bajará un puesto, para el 2075 bajará más puestos. España, pues España en el 80 estaba a la 10, en el 2000 la 11, ahora ha bajado a la 15 y ya desaparece de los puestos de este ranking a partir del 2050-2075. Observen el ascenso espectacular de Indonesia, previsto para el año 2050, cuarta potencia, cuando ahora ni aparece, no está entre los 15 primeros. Bueno, pues el panorama para el 2050, porque el 2075 ya me parece mucho. China, Estados Unidos, India, Indonesia, Alemania, Japón, Reino Unido, seguiría siendo importante. Brasil mejora muchas posiciones. Francia cae muchas. Rusia aparece por aquí. México, Egipto, una cosa bastante sorprendente también. Arabia Saudita, Canadá y sorprendente también Nigeria. Bueno, no deja de ser una curiosidad. Luego vaya usted a saber. El mundo está muy loco, puede pasar de todo, pero estas cosas están bien, de vez en cuando darles un vistazo. Hartnett le pone aquí un título, yo creo que es un tanto metafórico, yo creo que esta expresión, en el inglés no es lo mío, pero quizás se podría traducir como esto de top of the world, como no sé, para manifestar un sentimiento como de euforia, como de éxito profesional o algo así. Bueno, el caso es que empezamos y tenemos su indicador Bullenberg que sube de 5 a 5,4, sigue en la zona neutral sin demasiados problemas. Empezamos por el primer párrafo, que es esta expresión, vuelvo a decir que el inglés no es lo mío es el francés, que bastante me estoy esforzando. J'essaie de parler le français avec propiété. Joder, es que lo que cuesta dominar una lengua, defenderse es más o menos fácil, pero lo que cuesta dominar una lengua. Así que yo creo que más vale que me centre en el francés por la cuenta que me trae, que lo necesito para Suiza. El inglés lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, algo así como ideología o algo de esto. Y aquí lo que viene a decir, si no lo comprendo mal, es que estamos en el sueño de la burbuja. O sea, lo ideal para que se formen burbujas, que es la Reserva Federal ha claudicado y está bajando tipos fuertes. El petróleo está dándose una castaña de miedo, lo cual es magnífico para temas de inflación y demás, como ya hemos comentado. Aquí sí creo que lo verán mejor. China está metiendo toda la carne en el asador, como también hemos comentado. Pero dice que a él le llama mucho la atención que como usa esto tan abreviado, pero yo creo que aquí lo que quiere decir es que la parte larga de la curva de bonos en China está siendo muy demandada y que para él esto es un indicio de que el mercado no tiene plena confianza, a pesar de lo que hemos visto esta semana, todos esos subidones, en que las medidas de estímulo vayan a trabajar bien y que eso le induce a pensar que podría haber problemas, que si el mercado se da cuenta de que con los estímulos estos al final no es suficiente, pues que se podrían activar riesgos geopolíticos.
Seguimos con frasecitas. Bueno, la segunda ideología del mercado yo creo que no es muy importante. Pasamos a la que pone aquí. Sigue con un inglés muy espesito. Por cierto, que estoy pegándole vueltas. Qué frase más mal dicha que he dicho antes en francés. Quería decir j'essaie de parler le français correctement. Y no la tontería que he dicho. Estoy pegándole vueltas. Si me oye mi profesora de francés, me mata. Menos mal que no ve estos vídeos de los sábados. Mais c'est très difficile parler correctement. C'est très difficile. Il faut beaucoup pratiquer. Bueno, vamos al tema. 43% del SP500, 43% de la capitalización del SP500 está bajo investigación del Departamento de Justicia u otros organismos estatales. La verdad es que tiene razón, ¿eh? Es como para darle una pensada a esto. 43%. Esta semana hemos tenido el lío padre, precisamente. Una de las razones por las que el SP500 y el Nasdaq se han frenado al final de la semana es precisamente por una de estas investigaciones, por el lío que se ha montado con Supermicrocomputer. Aunque al final el viernes rebotó un 4,31%, en este día cayó desde la zona de máximos hasta el mínimo, llegó a caer un 15%, después de que se supiera que estaba bajo investigación por presuntos problemas contables del Departamento de Justicia. Ya se le había acusado de irregularidades contables por parte de algún hedge fund de estos que se ponen cortos en alguna ocasión, pero el caso es que fíjense que Supermicrocomputer, que es un valor como Nvidia, mucho más pequeño, evidentemente, mucho menos importante, pero es un valor como Nvidia muy dependiente del tema de la inteligencia artificial. Ojo a la corrección que lleva entre pecho y espalda, que lleva una corrección del 69,65%, ¿eh? Y este valor era la estrella de las estrellas cuando no se hablaba de otra cosa que del 272% que había subido. Pues ya le ha llegado el momento de la realidad. Es lo que decía al principio del vídeo, estas cosas pasan, y pasan casi sin que nos demos cuenta. Uy, está corrigiendo, pero como ha subido tanto, uy, está corrigiendo, pero como ha subido tanto, cuando te das cuenta, te ha machacado, como hayas entrado por la parte de arriba. Si uno entra en valores que estén caros, pues hay que vivir con esto y vigilar estas cosas. 69%, y era una de las estrellas rutilantes del mundo de la inteligencia artificial. Bueno, Harnett está muy espeso hoy. Me voy a pasar al ChatGPT para los dos siguientes párrafos. Car je suis très fatigué, que dirían los franceses. Estoy agotado ya de traducirle. Vamos a irnos aquí y a dejarnos de malas traducciones. Dice que la capitalización del mercado de acciones mundial está a punto de superar los máximos de octubre del 2021. La capitalización. Todo esto en un contexto donde la Reserva Federal baja los tipos baja los tipos de interés, que los bancos centrales están bajando todos en general, de manera global, muy deprisa. Los bancos centrales a nivel global están bajando al ritmo más rápido desde abril del 2020, es decir, desde después del COVID. El estímulo en China es muy importante, ya lo hemos comentado antes, estamos hablando de cifras de estímulo que van a superar el 3% del Producto Interior Bruto, y que los políticos globales están desesperados por evitar un aumento en el desempleo que alimente un mayor auge del populismo político que ya tenemos para dar y vender en todo el mundo. Los mercados dejan de entrar en pánico. Y el siguiente párrafo tiene mucha miga. Dice: ahora mismo en Wall Street las operaciones que más convencen a los operadores, no a él, no a él, a los operadores, son estar largo en oro, porque es una muy buena cobertura contra la inflación y el populismo reinante. La verdad es que es impresionante a nivel político mundial. Todos son populistas contándonos batallitas que no se libra prácticamente nadie. 2. También hay muchas posiciones largas en tecnología, sobre todo por la inteligencia artificial, es evidente. 3. Sigue habiendo muchas posiciones cortas en bonos del tesoro a 30 años. ¿Por qué? Porque el mercado teme el nivel de deuda que se está alcanzando en Estados Unidos y los déficits presupuestarios absolutamente insostenibles que están teniendo. 4. Hasta ahora, al menos, había muchas posiciones cortas en China. Ahora hay una presión fuerte por coberturas masivas y tal. Están cerrándose cortos. Pero hasta ahora era una posición muy predominante estar corto en China. Y luego dice, todo lo demás
Farfulla dice: la rotación alcista continuará hasta que una recesión cause una retirada de acciones hacia bonos. Aquí está haciendo predicciones ya. Él cree que aparecerá síntomas de una recesión y esto hará que se pase el dinero de acciones a bonos. Mientras no suceda eso, él cree que seguirá el festival. Y nos da una medida para ver dónde cree que el mercado cambiará de opinión. No él, que ya lo tiene muy claro, sino dónde puede el mercado cambiar de opinión y empezar a sacar el dinero de todo esto y pasarlo a bonos. Pues él pronostica que eso sucederá cuando se dé un dato de empleo, de creación de empleo no agrícola, menor a 50.000 nóminas. Claro, aquí Hartnett peca un poco de inocente, con todos los respetos, yo lo admiro mucho, en el sentido de que no piensa que este dato está manipuladísimo, que lo de este dato es, pues, ya es bochornoso. Entonces ya se ocuparán ellos de que no llegue a bajar de 50.000. No va a ser nada fácil, ¿eh? Pero bueno, él dice eso. Vamos a dejarlo ahí. En cambio, como siga saliendo datos por encima de 250.000, él lo que cree es que los bonos pueden sufrir y pueden subir sus rendimientos, lo cual podría revertir el liderazgo del oro de la tecnología. Porque la tecnología se podría preocupar si los bonos empiezan a estar otra vez con rendimientos altos. Lo más importante de todo este párrafo es que Hartnett marca como una especie de termómetro de lo que va a pensar el mercado en función de lo que salga en el dato de empleo. Él cree que con datos de empleo por debajo de 50.000 el mercado se va a asustar mucho y él cree que con datos de empleo por encima de 250.000 el mercado va a reforzar su idea de que no va a haber aterrizaje y que eso podría complicar otra vez el tema de sus rendimientos. Claro, también habría que tener en cuenta que la Reserva Federal está bajando tipos, pero bueno, la idea así a nivel básico me parece muy positiva y muy válida. El dato de empleo nos puede marcar lo que puede pensar el mercado. Veamos los flujos durante la semana. Ha entrado un dineral brutal en cash. Pero no es todo tan maravilloso. ¿Qué hace ese dinero entrando en la cueva, no? 129.100 millones de dólares. La mayor entrada en 18 meses. Madre mía. Tremendo, ¿eh? No había visto este dato. 25.400 millones de dólares de entrada en bolsa. Está bien, ha entrado mucho dinero en bolsa. 12.700 millones de dólares de entrada en bonos. También ha estado muy bien. 1.000 millones de dólares en oro. Está muy bien. Este mercado es mucho más pequeño y 1.000 millones es mucho. Y también muy bien las criptomonedas. Es un mercado más pequeño aún. Y 500 millones de entrada es mucho. O sea que aquí ha habido dinero para todo el mundo. Bien, luego por último suelta dos parrafadas que me las voy a saltar porque además vamos mal de tiempo. Una parrafada sobre historia, y saben que le gusta mucho esto, basar sus comentarios primero en la historia. Pueden parar el vídeo si quieren y leerlo ustedes mismos. Luego habla de toda la situación de los estímulos en China, que también lo pueden parar y ver ustedes mismos. Y yo voy a analizar el último párrafo del paper, que me parece más ajustado a la actualidad, este de aquí. Bien, lo que me dice el ChatGPT es que aquí de lo que habla es que estamos en camino de que este sea el año con mayores bajadas de tipos de interés de este siglo, ya que se esperan 151 bajadas para finales de año, frente a 162 en el 2020. La Reserva Federal recortando en una recesión es negativo para los activos de riesgo, pero no parece que sea el caso. Pero la Fed recortando sin recesión es positivo, que parece que es el caso. Los inversores están firmemente convencidos de que la Reserva Federal y China pues tienen artillería suficiente para dar una serie de estímulos que eviten cualquier riesgo de recesión. Eso él cree que es lo que piensa el mercado, que con las medidas que está tomando la Fed y las fuertes medidas que está tomando China, con eso será suficiente para parar cualquier riesgo de recesión. Me habla aquí una serie de cosas y me quedo aquí. Dice que sigue largo, que de momento él sigue largo en oro y en bonos.
que es su posición habitual. Siempre decía la triple B, oro, la B de oro, la B de bonos y la B de amplitud en inglés. Dice que tengamos en cuenta, dice la mejor cobertura para soy tan alcista que soy bajista. Dice que tengamos en cuenta que los mercados de riesgo ya han descontado recortes de 250 puntos básicos en la Reserva Federal y un 20% de crecimiento de las ganancias por acción, es decir, que todo eso ya está descontado. Pues nada más, lo dejamos aquí para no pasarnos del tiempo establecido, de 1 hora 10 minutos. Tienen todos los datos. Recuerden que no me tienen que hacer ningún caso de nada de lo que haya dicho, que ustedes hagan su propio análisis, no sigan a nadie, que aquí todo el mundo nos equivocamos. Hagan su propio análisis, que es el único que vale. Pues muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal. Los likes nos ayudan mucho, nos posicionan muy bien, lo estamos viendo en YouTube, tenemos un porcentaje de likes realmente alto y ojalá pueda ser mejor. Pues nada más, tienen todo, si les parece nos vemos mañana, domingo, con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos y ya el lunes pues con los vídeos de diario. Que pasen muy buen fin de semana y quedan ya muy pocos días para que les felicite las Navidades, para ser exactos, el miércoles de la semana que viene empezaremos a celebrar las Navidades. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Hasta pronto.